el origen del mal, que era la mente, el alma en ese entonces, considerado de esa forma. Personas tienen miedo y a través del miedo permiten y otorgan sus libertades para una hipervigilancia. Manera de cómo llegar a formar esa disciplina en las personas, ¿no? Por medio del castigo. Las maneras de torturar, cuánto tiempo se torturaba, qué zonas se podían lastimar, lacerar, quemar, ¿sí? Naranja Mecánica, no sé si la has llegado a ver, de Stanley Kubrick. O sea, estoy pensando... Vivimos en un sistema de... Bienvenidos a nuestro podcast Lectura Auditiva, donde hablamos de diversos temas con apoyo de un libro. El día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial, Yair Rodríguez. ¿Cómo estás, Yair? Bien, emocionado, recordando viejos tiempos aquí en las cabinas. Ah, perfecto. Sí, de hecho ya en el pasado tú llegaste a interactuar con estos medios, ¿no? Aquí mismo en el centro universitario llegaste a grabar podcast. Sí, hice un intento de programa de podcast que se llamaba Así Soy. Sí, tuvo varios cambios de nombre, pero el concepto era el mismo, conocer gente distinta, diferente, divertida, interesante. Perfecto. Sí, sí me tocó en el pasado ver uno que otro capítulo y muy valiosos. Y bueno, aprendí muchos de ellos. Y bueno, Yair, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Platícame un poquito sobre ti. Pues la verdad es que me encuentro un poco nostálgico. Me acaban de invitar a dar una conferencia de lo que hace una persona a mi carrera. Yo soy de estudios liberales. Yo recién egresado, ya estoy en proceso de mi título, de hecho ya nomás lo estoy esperando. Y por fortuna soy de esas personas que saliendo luego pudieron encontrar una oportunidad de trabajo y ahora vengo a compartir con la demás generación un poquito de lo que se hace en mi trabajo aplicando los conocimientos de mi carrera, que es un poco extraña para muchos y es novedosa, pero pues es muy valiosa y tiene mucho contenido interesante, sobre todo para estos tiempos. Claro. Un bagaje muy extenso, ¿no? El que se llega a encontrar dentro de esa carrera. Yo, digo, en lo personal estudio Derecho, pero conozco superficialmente, creo yo, la carrera, pero muy buenas carreras, ¿no? Tiene muy buena malla curricular, de hecho, muy interesante. Es mucho sobre historia, sobre ciencias, sobre muchos temas, geografía también, ¿no? Me llegó a tocar ver política, entre muchos otros temas muy interesantes el de tu carrera. Sí. Definitivamente. Pretende ser una licenciatura que te dé la apertura de un pensamiento crítico, de comprender la complejidad de los temas sociales. Cuando hablamos de ciencias sociales hablamos de temas de frontera, por ejemplo, ¿no? Los límites del conocimiento, de los paradigmas que tienen ciertas disciplinas y ciertos conocimientos que son dogmas, ¿no? Ya hoy en día, y hasta dónde llegan y cómo se ha experimentado con nuevo conocimiento a través de multidisciplinas distintas o pensamientos creados por una red de conocimientos distintos, ¿no? Multidisciplinar, para llegar a un conocimiento meramente transdisciplinar, dicen, dentro de nuestra malla curricular. Ya les hice promoción, ¿eh? Para que chequen y le den un vistazo a la carrera. Muy interesante, definitivamente. Y bueno, digo, importante también mencionar que ya tenemos tiempo, ¿no? Ya ir queriendo realizar este episodio por cuestiones laborales o ahora sí que de calendario se nos complicó un poquito, pero por fin llegó el día. Y bueno, un invitado muy especial. Y bueno, hoy vamos a hablar, creo yo, de un título muy interesante, muy especial, que de hecho fue una recomendación tuya en el pasado. Digo, también resaltar que estamos en un club de lectura donde ahí pues realizábamos diversas dinámicas, ¿no? Relacionadas a esta difusión, ¿no? O a adquirir este tipo de habilidades por medio de la lectura. Y ahí conocí más de lleno a Yair, y ahí fue donde me recomendó un libro muy interesante que es Vigilar y Castigar, de Michel Foucault, de cual vamos a hablar del día de hoy. Una obra muy importante, muy interesante, creo yo, y muy relevante en la actualidad por los temas que aborda. Y bueno, Yair, antes de adentrarnos de lleno a de qué habla esta obra, me gustaría saber cómo llegó a ti. Llega a mí porque conozco a un maestro que realmente pues era director de división, creo que muchos de aquí lo conocen si son de generaciones un poquito más abajo. Se llama Marco Núñez.
y él, desde el inicio que pues tengo interacción con él y ciertas pláticas, porque es una persona pues muy ilustrada, muy estudiada, viene de hacer de un doctorado en España, en Barcelona, y pues soy, digamos, como que lo respeto mucho. Y un día en una plática le dije que estaba leyendo cierto libro, ya ni recuerdo cuál, y empezó como esta dinámica de yo leo y yo te digo qué más leer, ¿no? Pero no en, tienes que leer esto, ¿no? Te recomiendo este, te recomiendo. Y de repente también al aire soltaba ciertos autores y pues le echaba un ojito, ¿no? Además, estamos hablando de que tengo mucha relación con personas del derecho, personas de la carrera de abogados, y es interesante ver que una lectura como esas les es como una base, ¿no? Para entender las dinámicas de las relaciones de poder y demás. Y está muy chido, ¿no? Y cuando lo leí, la verdad, voy a ser muy honesto, no soy un experto en Foucault, ni mucho menos. Sí he leído uno que otro libro de él. Entre esos, he leído un libro que se llama Arqueología del Saber, que es más bien ya uno de sus libros últimos que explica cómo llega a las ideas que tuvo en su momento con los libros anteriores. También la historia de la sexualidad, que son 4 tomos, apenas llevo la mitad del segundo tomo, que también, cuando los termine, yo creo que estaría chido que nos hicieras la invitación porque, wow, o sea, de verdad este tipo es un fuera de serie, es un tipo que trae una lectura de un mundo que yo pienso que destaca entre los mejores pensadores del siglo XX, sin tema, ¿no? Pero bueno, así llegué a leer Vigilar y Castigar, además de que con mi buen amigo Abraham, Abraham Gutiérrez, si lo han de conocer, pues él y yo tenemos como esta dinámica, ¿no? De yo estoy leyendo esto, güey, deberías de leerlo, o te paso otro libro, y buscamos tener estas conversaciones. De hecho, así surgió el tema del círculo de lectura. O sea, ya no lo hacemos porque, ay, que más gente lea, ¿no? Lo hacemos porque es un capricho de nosotros para leer entre nosotros. Y obviamente, pues se acercan más personas interesantes como tú, como compañeros de otras carreras, que dicen, va, pues vamos a leer algo y vamos a discutir. Y eso se me hace como muy nutritivo. Claro, muy interesante y muy fructífero definitivamente. Esa es la palabra que Exacto, sí, dice sí, Abraham. sí. Eso así lo dice Fructífero. también, ¿verdad? Sí, 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 una gran persona también, Abraham, que próximamente también estamos checando y le va a quedar aquí al estudio a hablar de una obra muy interesante. Pero bueno, Jair, ¿y de qué nos habla? ¿Cuál es la esencia de este libro principalmente? Bueno, sé que son muchísimos temas. Yo hasta ahorita voy en la sección de Suplicio, apenas comencé a leerlo, y bueno, me gustaría saber de qué nos habla. Fíjate que con mucho sesgo y con miedo a equivocarme, pienso que en mi segunda comprensión de este libro, porque es la segunda vez que lo leo, ya con más conciencia de lo que estaba leyendo, te puedo decir que es un estudio casi o cuasi arqueológico de cómo se ejerce el poder sobre los cuerpos, de qué manera se instrumentaliza y cómo se sistematiza durante el proceso entre la cultura, entre la educación, entre los sistemas de relaciones de poder, cómo se aplica consciente e inconscientemente y cómo esto se vuelve quizá un instrumento social en todos sus aspectos, ¿no? Desde el, el- la persona trabajadora, la persona que ejerce ciertas dinámicas de poder, entre los alumnos con los maestros, entre las prisiones y sus relaciones y sus dinámicas, ¿sí? Los trabajos. O sea, ya me estoy externando a la comprensión del libro en general, pues. Pero sí, justamente empieza con el tema de los suplicios, como desde un inicio las entidades de poder tenían como este ejercicio del poder a través de los cuerpos. Como el suplicio era la herramienta y la dinámica con la que podías castigar a las personas que o eran herejes o atentaban contra el poder que en ese entonces era de los reyes, De la ¿sí? iglesia, del clero también. Y esto, pues, cómo envuelve a la dinámica social,
cómo lo entienden no sé si llamarlos ciudadanos, pero sí los integrantes de los pueblos que eran dominados por esa autoridad, llámase rey o alguna entidad religiosa como derivada, ¿no?, de ese reinado. Y lo explica de una manera tan dinámica y tan explícita las maneras de torturar, cuánto tiempo se torturaba, qué zonas se podían lastimar, lacerar, quemar, ¿sí? Cómo ejercían el castigo ante la discordia de desobedecer las leyes de Dios, las leyes del rey, la visión de poder en ese entonces, y era como un castigo ejemplar para que los demás que osaran atentar contra las leyes y las reglas, pues se vieran evitándose hacer algún tipo de actividad ilícita para no pasar por esos suplicios del cuerpo. De castigos, ¿no? Que Sí. nombra. Sí, sí, definitivamente creo yo que en esta primera sección yo te puedo llegar a comentar que expone muy bien la manera en la que ese momento el Estado imponía su poder y cómo lo exponían de manera corporal, ¿no? Que era más que nada, antes no existía tanto esta intervención creo yo, del Estado en el alma de las personas. O sea, no se involucraban tanto en la manera psicológica de las personas, sino se iban directamente a lo físico, ¿no? A lo carnal, a lo que se pudiera exponer en ese momento. Como dices tú, ¿no? Lo hacían en medio de las plazas para que la gente viera cómo será castigado a las personas para que ellos en un futuro no cometieran esas mismas atrocidades, ¿no? Definitivamente. Sí, este concepto de lo público y el espectáculo era un instrumento de ejercicio de poder, ¿no? El hecho de que en una plaza pública pueda ser gestionada la labor del castigo a través de incluso un listado de comandas de castigo, digo, acción-castigo, ¿no? Pero me encanta la parte donde empiezan a darse cuenta que en la aproximación o en el encuentro del castigado, del que está recibiendo el suplicio corporal, encuentran en el espectáculo, la sociedad encuentra como una normalización y empiezan incluso ellos a ser parte de ese castigo, ¿sí? Cuando se le expone al castigado a la plaza pública en el trayecto, los mismos espectadores podían ser parte del castigo y aventaban rocas, podían golpear al castigado, podían aventarle heces incluso, o sea, todas las formas de humillación posibles, disimuladas en este anonimato público donde cualquiera puede ser y al mismo tiempo te exime de la responsabilidad de haber hecho algún acto contra la persona castigada, pues se volvía un verdadero espectáculo que incluso sumaba al suplicio del castigado. Y cómo esta acción empezó a desinhibir a la población y empezaba a hacer que ya no fuera tan productivo, que ya no les generaba algo positivo a los que castigaban, sino que ya empezaban ya la misma sociedad empezaba a exigir ese espectáculo y muchas veces incluso perdían el control o sea, el mismo Estado o el rey o quien sea que ejecutara esas acciones empezaba a perder el control de lo público porque también se introducían y llegó un punto, y que esto es una parte crítica del libro, cuando el espectador se ve inmerso en este personaje castigado que estaba recibiendo el suplicio, el castigo al cuerpo, decía, yo podría ser esa persona. Entonces empezaban como a sentir cierto reflejo de ira o de enojo, o de desagrado ante, por ejemplo, el ejecutador, no, olvidé la palabra, ¿cómo se llama este personaje Que tiene la guillotina exacto, el verdugo? el verdugo. Sí, Sí, a este personaje y luego esto se fue trasladando de manera paulatina hasta la persona que ostentaba el poder, se hace rey, el dirigente del Estado. O sea, empezaba a sentirse que empezaba a haber una rebelión, ¿sí? Al verse el espectador asumido en ese papel de manera imaginaria,
podría ocasionar otra cosa, que será un inicio de revolución, de decirse o negarse a poder llegar a ser en posibilidad esa persona supliciada. Y esa es la primera parte, ¿no?, del libro. O sea, imagínense todo lo que se tiene que trasladar y toda la evidencia que se tiene que recolectar, porque Michel Foucault, si algo tiene, es que es un experto en, 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 en evidenciar bajo artículos, bajo libros. O sea, O sea, se sobre hechos sustenta, históricos, sí, o definitivamente. sea, son libros bastante bien hechos. Creo que en ese tiempo se hacían libros así de altísimo nivel y solo en esa primera parte ya impacta, ¿no? Y lo que más me gusta de Michel Foucault es cómo palabra tras palabra es perfectamente explícito. No deja nada por volado, por entredicho, lo dice en cada palabra, en cada coma, en cada punto y siga, en cada punto y coma. Hace y explica de una manera trascendental cómo suceden esos hechos y por qué se dan y cuál es la explicación de ellos, ¿no? Sí, sí, claro. Digo, definitivamente, digo, la parte de suplicio expone muy bien esa manera, ¿no? En la que se era castigado antes a las personas que cometían algún tipo de delito, lo que se catalogaba en aquel entonces. Y después comienzo a percatarme que empieza a ser una comparación entre la manera en la que se castigaba antes, que era con la tortura, y después, que es la manera en la que se castiga hoy en día, que es por medio, siento yo más, como lo dice Foucault, creo, que es por medio del alma, ¿no? De lo de lo psicológico, de este tipo de posturas que creo yo hasta en lo personal hubo un momento en el que dije, ¿quiénes sufrimos más, no? Si ahorita los que estamos sufriendo este tipo de castigos, en el caso de que cometamos un delito, o los de antes, ¿no? Que realmente eran castigos, creo yo, momentáneos, y hoy en día los castigos son, por así decirlo, de manera constante y no concluyen, siento yo. No sé Uy, qué opinas al respecto. para mí esta es la parte más difícil porque creo que no soy ni autoridad ni persona que pueda darle, perdón, una idea, un seguimiento a la idea tan compleja y tan bien adaptada en el libro, que es precisamente el dejar los suplicios a un lado y conformar bajo el tema del derecho una estructura cimentada en palabras, cimentada en estructura, ¿sí? Que pudiera dimensionar el, la falta sobre el castigo, ¿no? Qué tipos de faltas ameritaban cierto castigo. Y todo Exactamente. era no al cuerpo, o sea, trataban de desapegarse o trataban de deslindarse de este castigo físico, O lo corporal, escondían un poquito ¿sí? más, ¿no? No era tan Para expuesto. atacar a lo que ellos pretendían creer que era el origen del mal, que era la mente, el alma en ese entonces, considerado de esa forma, donde podían castigar a la acción premeditada de la falta, que era el pensamiento de querer hacer este tipo de dinámica, que era una falta de respeto hacia la autoridad presente. Y cómo fue esta discusión de decidir, o sea, es todo un capítulo o dos dedicados específicamente a cómo se decidieron las leyes y el derecho de castigar y cómo se vigilaba incluso a los castigados, que era a través de las prisiones, que estas prisiones tenían metodológicamente generar disciplina hacia el cuerpo para que la mente se adaptara a la normalidad, que eran las formas en las que de fondo controlaba el Estado, ¿no? Que el Estado quería moldear prácticamente, ¿no? Sí, Formarlos y estructurarlos de tal manera para que se comporten como sí, ellos querían, sí, sí, como sí. ellos quieren. Entonces, lo interesante es ver cómo usaban las dinámicas que empezaron a ejercerse dentro de las prisiones en tiempos de dormir, en tiempos de comer, en tiempos de leer, que entonces también en tiempos de orar, sí, en cómo se van desplazando estos castigos donde los grilletes, la ropa, la formalidad, el uniforme, los modos, cuándo duermes, cuándo te privan del sueño, cuándo te castigan aislado. Las primeras ideas donde formaban este, este desarrollo de personaje que era el castigado, de decir, bueno, su mayor falta fue desobedecer esto, pero lo desobedece porque en un inicio él
no ve productividad en lo que hace. Entonces vamos a darle un sentido de productividad, ¿no? Y dentro de las prisiones empiezan los trabajos, que esto también socialmente se vuelve un desmadre, ¿no? Pues, perdón la palabra, pero, Sí, sí, sí. pero pues, más aterrizada a lenguaje juvenil o Sí, coloquial, ¿no? Pero coloquial, no pasa nada. pero decir cuáles son los problemas que se empiezan a dar en la sociedad. Que el trabajo empiezan a considerar si el trabajo remunerado es importante para que el que está castigado pueda cumplir con sus faltas. Por ejemplo, si mató a alguien, que este personaje tenga ingresos para poder pagar a la familia que dejó desamparada porque mató al padre de una familia, por ejemplo. O sea, es uno de cientos de ejemplos que pone Foucault en su libro, ¿no? Y cómo se va desarrollando esta idea, ¿no? Y luego la gente de lo social en la vida común te dice, es que no le pueden pagar a los presos porque a veces son mejor remunerados que las personas que tenemos desempleo aquí afuera, y luego las personas que no tienen empleo prefieren cometer un crimen para pasar a las prisiones y luego ganar, y luego esta madre se vuelve un poco corrompida y luego se vuelve un negocio y luego quien controla las prisiones controla Claro, el nivel de claro. ingreso. O sea, güey, ¿cómo puedes de verdad Así es. documentar todo eso? No sé cuánto tiempo le costó hacer este libro a Michel Foucault, pero se adentró en el más mínimo detalle que surgía a consecuencia de cada paso que se daba con respecto a moldear la ley y la escuela del castigo y la vigilancia. Sí, como tal, es increíble. Sí, sí, claro. Definitivamente creo que Foucault en este libro expone muy bien la manera de cómo llegar a formar esa disciplina en las personas, ¿no? Por medio del castigo, como en este caso expone Foucault. Y fíjate, ahorita que platicamos sobre el tema, me doy cuenta que muchísimas obras de cinematografía, literatura, fotografía, música, están inspiradas en Foucault. Fíjate, ahorita me estoy poniendo a pensar, digo, hace poco, no mucho, concluí de leer en 1984 de George Orwell. Uf, Y puedo como que el gran hermano y todo. entender ciertas referencias, exactamente, Sí, ¿no? güey, Ciertas está referencias. durísimo. Naranja Mecánica, no sé si la has llegado a ver, de Stanley Kubrick. Oh. O sea, estoy pensando, digo, es exactamente lo que Foucault expone en esta obra. O sea, muchas, ah, datos o definiciones que expone Foucault se pueden ver muy bien planteadas en la realidad, ¿no? En lo que vivimos y en nuestros alrededores, definitivamente. Por medio del arte y de la vida real. Definitivamente. Sobre todo creo que la parte donde se presta más a la discusión, esta tarea no terminada de qué hacer con el castigado después de cumplir su, pues, ay, güey, su castigo, Su condena, vamos, por su así decirlo. condena, Ajá. exacto, sí, para no ser redundantes, y es, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo incorporas a una persona que ya es con tendencia delictiva, que ya cumplió condena, pero que le hizo un daño a la sociedad, cumple con los requisitos y durante toda la dinámica de la prisión lo intentas incorporar a la sociedad? ¿Qué haces con los reincidentes? ¿Qué haces con las personas que ya fueron, que ya pagaron y salieron a la sociedad y buscan empleo y no lo encuentran, no se lo dan y son rechazados por la sociedad porque pues son la peste, ¿no? Son algo que siempre va a ser rechazado, estigmatizado y demás. Y esta discusión sigue vigente hoy en día. ¿Qué hacemos, no? Además, pues en un mundo ya tan corrompido como el presente, que incluso las prisiones son escuelas de criminales, pues terminas haciendo algo contraproducente y que el Estado tenga que estar asumiendo los costos derivados de estas acciones humanas, pues termina también siendo un tema de discusión política y social. Yo no tengo postura al respecto, creo que me falta muchísimo para poder determinar condiciones apropiadas y rutas adecuadas para ser, digo, mejores personas que yo lo han pensado y todavía no llegamos a esa respuesta, entonces señal de que pues mejor me callo el orto porque sí, No, no, está bien, se vale, se vale. pero no quiero dar como respuestas apresuradas, solo digo que lo que leí en ese libro habla de cosas que se escapan incluso a veces de la comprensión presente. O sea, es un volumen muy complejo. Michel Foucault es alguien, pues lo puedo decir, raro. Sí, o sea, es muy, muy difícil de entender en un inicio y yo pienso que sí debes de tener ciertas lecturas de cierto nivel
para llegar a comprender todo lo que te habla, porque te expone autores anteriores a él, presentes, contemporáneos, y obras bastante complejas como para verlas de manera muy superficial y creer que le entiendes a Foucault, ¿no? Sí. Eso es algo ¿Qué bien autores y interesante. qué obras, más o menos? Pues él nombra muchos libros franceses que hablan post-revolucionarios de 1879 en adelante, ¿sí? Y son obras que argumentan precisamente estas discusiones sobre el tema de la ley, el derecho, el tema de cómo constitucionalizar la obra del castigo, ¿sí? Y las acciones a arremeter hacia el castigado y cómo lo vas a incluir para que no solamente sea un tema de castigarlo y ya, sino cuáles son las condiciones con las que él puede liberarse de su castigo, remendar a la sociedad y poder incorporarse a la misma. Te digo, es una discusión larguísima, muchísimos autores lo han hecho. Digo, me encantaría haber tenido el libro aquí, fui víctima de un robo. Ojalá que el tipo o la tipa que me haya robado ese libro, porque lo vio ahí, sabía que era de alguien más y se lo llevó, pues tenga la decencia de leerlo y entenderlo. Incluso ya tenía Qué post-its y situación, todo, ¿no? O sí, sea, sí. qué metafórico, güey. Qué bueno, digo, la verdad es que confesado aquí en público también me he chutado libros que no eran míos y ya no los devolví. Dice, puedo decirlo abiertamente, es una palabra grosera. Bueno, lo voy a decir así, Adelante, adelante, ¿no? pendejo aquel que presta un libro y pendejo aquel que lo devuelve, me dijo un viejo alguna vez. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Pasó, no lo tenemos aquí, pero me encantaría citar ciertas cosas interesantes. No lo alcancé a sacar de la biblioteca porque esto fue a quemarropa. Pero todavía creo que hay varias cosas que hablar antes de cerrar el podcast. Sí, claro. Digo, importante mencionar, al final siempre a concluir el podcast menciono que de los títulos de los cuales hablamos, si están o no presentes en la biblioteca de Cutonalá. Y afortunadamente este libro, el de Michel Foucault, de Vigilar y Castigar, sí está. De hecho, hay 6 ejemplares para que no se peleen. Ahí en nuestra biblioteca de Cutonalá, por si gustan ir a echarle un vistazo, ¿no? Una gran obra muy, muy valiosa, definitivamente, muy, muy interesante. ¿Sabes qué es otra parte que me empieza a llamar la atención y que es que prácticamente es por lo que conocen esta obra de una manera muy superficial? Es el concepto que toma Foucault, porque no es propio, o sea, es de otro autor, el concepto del panóptico, que era un concepto arquitectónico que representa un modo de operar sistemáticamente la vigilancia, que es un foco de atención central bajo bajo el concepto de la Torre de Babel, ¿no? Que todo lo ve. Entonces, este concepto, lo que más interesó, porque habla del concepto como un capítulo entero y es complejísimo, ¿no? Desde su arquitectura y su función hasta cómo fue adoptándose a otros medios que requerían cierto sistema de vigilancia de control y sobre todo disciplina y que se fue adoptando principalmente en las prisiones, luego se trasladó a los hospitales, ¿sí? Y que en ese entonces había muchos hospitales psiquiátricos, hospitales generales, luego se trasladó a las escuelas, ¿sí? Y se traslada a todos los medios estructurales de monumentos que atraen personas, por ejemplo, plazas públicas, sistemas, por ejemplo, algunos palacios y algunas estructuras de poder tenían ese sistema, ¿no?, de vigilancia, que es una torre que tiene como transparencia de cierta manera, sea cristales, sean espacios abiertos, pero la prioridad es que este espacio central pueda vigilar y que las personas vigiladas nunca se den cuenta si están siendo vigiladas, sino, por lo tanto, esta conducta de las personas vigiladas sería estar alertas, de estar vigiladas todo el tiempo, aunque por dentro funcionalmente sea imposible vigilar 24/7, tú nunca sabías si te estaban vigilando o no. Y esto es de verdad, estoy rascándolo a la superficie. No, si tuviera el libro aquí podríamos hacer un poquito más de notas, pero solo es una muestra de lo interesante que es el libro y cómo hasta hoy en tiempo sigue utilizándose cierto nivel más complejizado y más pues más detallado solo por la tecnología, ¿no? Creo que en una entrevista que leí de Michel Foucault después de haber leído el libro, hacía una referencia muy interesante de que ya no vivimos en un nivel panóptico de vigilancia,
sino que vivimos en un sistema de la sociedad de la vigilancia o algo así. En la traducción creo que está ahí por discutirse, pero creo que era más o menos eso, como pasamos de ser una sociedad como sistema tipo panóptico a ser una sociedad de vigilantes, donde por medio del celular y por medio de las ideas de moralidad presentes podemos juzgar e inmediatamente estar atestiguando, ¿sí? Y haciendo testigos al mundo entero de lo que está haciendo erróneo o equivocadamente según sus ideales y sus morales hasta a otras castigar personas. muchas veces, ¿no? Nos ha tocado ver muchas veces en los comentarios de redes sociales, ver cómo la misma gente critica o, por decirlo de forma metafórica, relacionándonos a la hora castigando, ¿no? Por acciones que otras personas hacen que pues, ni siquiera las conocen, ¿no? O sea, todo el tiempo están, como dices tú, y más hoy en día, en la época en la que vivimos, estamos siendo vigilados y siendo disciplinados, o sea, también nos están moldeando a muchas ideas y semejanzas que personas, ahora sí que de altos mandos o del Estado nos quieren llegar a moldear, ¿no? No sé qué opinas al respecto. Esta idea es una adaptación a una necesidad que involucra la sensación de seguridad. La sociedad siempre te va a exigir seguridad. Cuando eres un poder o cuando eres el Estado como tal, ¿qué hace el Estado en sí? ¿Cuál es su máxima prioridad? Proteger a sus ciudadanos. Esa es la Así es como máxima. inició el Estado, de hecho, Exacto. La la máxima. seguridad. ¿Cómo lo hace? Tú renuncias a tu capacidad de ejercer violencia para defender tu propiedad, tu persona, tu familia, para que el Estado se haga cargo de poder hacerlo y que no nos autodestruyamos entre nosotros. Conforme pasa el tiempo, el humano es complejo y siempre no es que sea problemático. Yo no quiero entrar a esa discusión si el ser humano es bueno por naturaleza, humano por la naturaleza. Decía un profe que me enseñó filosofía que el humano solo es conflictivo. Es conflictivo porque vivimos en un mundo que tiene recursos limitados. Entonces, el adquirir recursos se vuelve un problema porque ¿qué derecho tienes tú sobre mí para adquirir mis recursos y viceversa? ¿Sí? Entonces, esto es el conflicto. El cómo cooperar, cómo dar, recibir, y si no das, si no recibes, Claro. entonces la separación de bienes y de propiedades y de derechos se vuelve ese conflicto, porque tú tienes, yo no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo consigues eso y yo no? ¿Y cómo puedo yo conseguir eso sin afectarte a ti? Y mil de discusiones, ¿no? Que están implícitas en el derecho, son el margen de los problemas del conflicto humano. Pero en la vigilancia sobre todo, y me causa curiosidad porque a pesar de haberlo leído sigo cayendo en los mismos errores de comprender la seguridad por medio de la vigilancia. Por ejemplo, yo el otro día invitaba a unos amigos a un billar. No, que esta zona está bien fea y todo. Y de repente caigo, güey, pero en el billar hay cámaras y podemos vigilar quién se acerca a nuestro... Y todos, güey, acabas de leer a Michel Foucault y sigues... O sea, sí sabes. O sea, Sí, sí. todo el tiempo estamos bajo este dogma de la vigilancia, este dogma del control sobre el estar atentos al ser humano, al otro, a la otredad, y al que puede involucrar que se apodere de tus bienes, de tu propiedad, que puede infligir algún daño, pero todo a través de un sistema vigilante que hemos reproducido por un miedo y por aparente necesidad que nos han hecho creer que necesitamos, ¿no? Una más vigilancia. ¿Qué pasa en George Orwell, ¿no? Con George Orwell en 1984, que es el tema de que las personas tienen miedo y a través del miedo permiten y otorgan sus libertades para una hipervigilancia, que esto se vuelve pues un caos. Y lo hemos visto en todo el mundo. No sé si te acuerdas cómo inició este tema de la Revolución Francesa y todo el asunto que trae detrás la guillotina, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta paranoia de la vigilancia y del desconfiar del otro. Creo que enredan un montón de autores conceptos muy similares que pueden discutirse al mismo tiempo. Perdone, hablo mucho, No, güey. no, adelante. Digo, muy interesante definitivamente. Y sí, tienes mucha razón.
Definitivamente esa época en específico surgieron muchos acontecimientos que cambiaron la vida del ser humano, ¿no? De la intervención del Estado como ente que gobierna realmente a la población. Pero sí, digo, definitivamente es una gran obra. Digo, no, creo yo que no acabaríamos de hablar con pocas horas, ¿no? De los temas y de profundizar en ellos. Pero bueno, Yair, me gustaría también comentar como parte de la dinámica del podcast que me recomendaras 3 libros que te parezcan interesantes de la índole que tú desees o autores. También ha habido invitados que prefieren nombrarme autores. Ahora sí que eres libre y coméntame, ¿qué 3 libros que me podrás recomendar? No, hombre, les puedo recomendar más. Pero sí, Adelante. miren, un libro que me impactó mucho, yo no soy novelero. O sea, busco a toda costa dejar las novelas detrás para, por mi carrera, meterme en autores densos sobre investigación y sobre disciplinas específicas. Entonces, pues por ahí les puedo recomendar una novela que me pareció una brillante idea sobre la ceguera, que es José Saramago. Sí, de hecho es premio Nobel, hecho por ese, y es una belleza, es una genialidad, hay que leerlo. O sea, un mundo donde todo mundo de repente por algún tipo de epidemia se vuelve ciego, ¿y qué pasa con los que pueden tener vista, que todavía conservan la vista, si es que existen? ¿Y qué pasa con los que eran ciegos naturales? Sí, y esta frase de en un mundo de ciegos el tuerto es el rey, aguas. No mames, es que es una chulada. Yo lo leí en 2 días. O sea, fue tan emocionante y Y es tan extenso interesante. ese Sí, libro, ¿eh? estaba tan bien escrito que no paraba de leer, no paraba de leer. Por suerte esos días estaba medio libre, andaba de baquetón y podía leerlo. Pero bueno, José Saramago, Ensayo sobre la ceguera se llama. Otro libro que a mí me encantó y que es de un autor mexicano que ya en su vejez fue muy criticado, pero de todas maneras es una belleza, es una joya cultural de México. Laberintos de la Soledad, Octavio Paz, Ok, también ese no lo leí. uf. Me lo voy a Para los que aventar. les gustan la poesía, es un libro que contextualiza un poquito el contenido del mexicano, basado en historia, basado en una perspectiva como hasta metafísica sobre la muerte, la llorona, la chingada, el pachuco, todos estos conceptos que se tenían en el siglo XX del mexicano. Uf, es una joyita, literatura muy, muy rica, con mucha carnita, dice mi maestra, este, que yo recomiendo mucho, no sé, para aquellos que les gusta leer, ¿no? De todo. Y fue un libro que me atrapó. Y si les gustan las lecturas de gente inteligente, escribiendo cosas inteligentes, yo creo que, y eres un iniciado de la lectura, si tienes un hijo que tenga 5 o 10 años, enséñenles a leer a Sir Arthur Conan Doyle, que lean Sherlock Holmes. O sea, fue mi primer libro y de ahí mi cabeza explotó. O sea, leer a Sherlock Holmes y este método escarlata y esta habilidad deductiva me parece brillante. De hecho, fue nombrado caballero porque su método escarlata le sirvió un montón al escuadrón de investigación de Inglaterra, ¿no? O sea, a los escuadrones Interesante. de investigación. Sí, estuvo chidísimo. Desconocí ese dato. Y pues, no sé, les puedo recomendar muchísimos más libros, pero pues ya son autores teóricos, ¿no? Por ejemplo, de repente a esta sociedad le viene muy bien leer a Sigmund Bauman, sí, la sociedad líquida, Ujú. ciudades líquidas. De hecho, una amiga estaba leyéndolo hace ratito y le platiqué un poquito que me gustó. Eh, a Michel Foucault lo que quieran, de Michel Foucault, sí, lo que quieran. Ahí sí, que se den grasa si llegan a tener esta capacidad comprensiva de esos temas tan intensos. Y más, me hubiera encantado una lista más larga, porque en este momento que me lo preguntas sí se me olvida, pero Hay muchos en la lista. sí, Digo, a mí importante mencionar, ¿no? Un libro que tú me llegaste a recomendar que considero muy valioso y muy interesante es el de Noam Chomsky, el de uff, Control de los Medios de Comunicación. Ese me lo aventé también y muy interesante. Y de hecho fue una recomendación tuya ahí en el club de lectura, que lo estuvimos sí. leyendo. Y Noam Chomsky también, digo, en lo personal, uno de mis filósofos favoritos contemporáneos. Y muy valioso, digo, ahí por mencionar algún otro título Ortega y Gasset, también. sí. Ahorita, ¿cómo?
ahorita hay autores que vale la pena mencionar, entre algunos. Creo que también se pueden dar un clavado y lo voy a revisar porque son los últimos que he estado leyendo y vale la pena ¿Eres de leer más en físico o digital? Desgraciadamente no tengo la economía para comprar todos los libros que quiero, créeme. Así pasa. Pero la belleza de la tecnología me ha dado la capacidad, pues, de poder leer libros que no tengo que gastar, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la última charla tuvimos la discusión de que no había leído yo La Sociedad del Espectáculo, por ejemplo. Ya llevo la mitad de Guy Debord. Y estoy leyendo a Caparrós. No sé si sepan quién es Martín Caparrós, pero de repente me dio por leerlo porque también es un gran exponente, creo que es argentino y bueno, no, eso Yo ahí sí no. no sé perfectamente bien todavía, apenas lo estoy empezando a leer. Este Voy a empezar a leer varios libros se llaman Cuadernos de la Cárcel de Antonio Gramsci y Perfecto, eso es bueno. espero de verdad tener el nivel comprensión para entenderle porque sí, yo creo que sí es un tipo De lectura muy compleja, ¿no? sí. Y es difícil de leer. Y entre otros, pues Hannah Arendt, no sé, cualquiera que quieran de leer de Hannah Arendt, que habla mucho sobre los temas de la moral, el tema del bien y el mal, propone y critica mucho de manera muy específica estas condiciones de quién hace lo correcto, quién no lo hace y por qué no se hace, cuáles son, en su tema, uno de sus libros más famosos es La banalidad del mal, basado en las entrevistas de Nuremberg. ¿El juicio de Nuremberg? Sí. Uh-huh. Entonces, estas reflexiones son súper interesante. so, No había escuchado esa obra. El simple hecho de que haya sí. relacionado el tema de Nuremberg. Si fuiste fan en algún momento de Nietzsche, Sí, lo conozco. la genealogía del mal, más allá del bien y el mal, el anticristo, como estas nociones de moral que se dan a través de la religión y que se da a través de los conceptos de la sociedad que fue desarrollada con base en la religión, te das cuenta, pues, y es imposible no querer un poco a Nietzsche con esta capacidad que tiene de discernir y de desglosar las ideas y de llegar al origen de las mismas, es joyita. Sí. Muy interesante también Nietzsche. Sí, ya en el pasado hemos hablado sobre este autor, del anticristo específicamente. Muy buen podcast también. Y pues bueno, Yair, digo, definitivamente es un placer tenerte aquí. Un poquito por el tiempo ahí se nos acorta, pero bueno, algo que gustes mencionar antes de concluir con este capítulo. Quisiera que no pares. Creo que es valiosísimo que se siga extendiendo por lo menos la costumbre de leer lo que sea. Soy fan de un poco de poesía, ¿no? Y de poesía de todas, ¿eh? Desde Pizarnik hasta a no sé, poesías, hasta el rap, ¿no? Que escucho de repente. Yo soy muy rapero y lo escucho por la letra, porque de repente hay cosas interesantes ahí. No sé, Charles Bukowski, me encanta. Ese tipo es un verdadero escritor, ¿no? Entonces, y me refiero no porque sea de una gran pluma, sino porque escribía. Su vida era escribir, lo que sea, pero escribía en servilletas. Entonces, esas vidas se me hacen interesantes de conocerlas. Esa es mi curiosidad. Quiero conocer gente interesante. Y cuando era niño, no tenía estas discusiones porque mi familia no leían, en el barrio no leían. Entonces, era yo de repente atrapado con otra persona que había escrito algo. Y era muy divertido conocer gente interesante a través de eso. Quien tenga la cultura de hacerlo, no pare. Y te lo recomiendo a ti, no lo dejes de hacer. Ojalá en alguna otra ocasión sigamos discutiendo. Mira, al nivel que sea, ¿eh? O sea, si tú ves que yo no comprendo algo a un nivel decente, habría que seguirlo leyendo y seguirlo hasta comprenderlo. Estudiarlo y adentrarse a ello, ¿no? Sí, de hecho, de eso se trata la investigación, ¿no? De poder profundizar en de qué hablaban esas personas raras que concibían ideas extrañas. Claro. Y pues eso es lo que te podría decir. Sigue haciendo esto, sigue invitando gente interesante, igual y conseguimos más personas para ir a clubes de lectura distintos. Por ejemplo, aquí en Cutonalá voy a promocionar a mi propia carrera porque hay unas chicas muy interesantes que están haciendo como un espacio para filosofar.
Sí, lo hacen una vez al mes, creo, no sé cuánto. No es nada que ver con lo que nosotros hacemos, pero te digo, a donde sea que haya un poco de espacio para reflexión y cultura y leer un poquito y hacerle la mamada de que estamos Sí, sí, ahí. sí. Se vale, es muy Entonces, valioso, sí, 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 definitivamente. está chido. Yo creo que vale mucho la pena y sigue haciendo esto. Muchísimas gracias. Sí, digo, muchísimas gracias por las palabras y comentando algo relacionado, yo considero que una vida sin explorar no merece ser vivida, ¿no? Y creo que así tiene que ser, ¿no? Adentrarnos, leer, realmente es una actividad muy valiosa que tenemos que llevar a cabo porque si no, bueno, creo yo que la lectura es la solución de muchos de nuestros problemas. Entonces, pues ahora sí que a seguir leyendo y ahí tienes la puerta cuando gustes echarte, o así que otra platicada. Yo quedo pendiente de lo de Foucault relacionado al amor. Y ahorita ahí estoy en una situación compleja en ese tema y me gustaría saber más sobre el amor y qué es lo que dice Foucault al respecto. Origen de la sexualidad. Tienen que leer esos libros, son 4. El primero te deja así como, no mames. No, neta, a Es nivel bueno. social es una increíble lectura y en lo personal también. O sea, y es escrutinioso. Perfecto. Ojalá, sí, no sé si existe esa palabra, pero yo la inventé. Ahí está, ya quedó registrada. Ya dijo. Pues muchísimas gracias, Jair. Fue un honor tenerte aquí en el estudio. Y pues bueno, será todo por el episodio de hoy. Y importante resaltar que la obra que acabamos de exponer, de platicar, muy superficialmente, los invitamos que se adentren a la lectura de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, que está en el Centro Universitario de aquí de Tonalá, en la biblioteca. Y bueno, será todo y muchas gracias.